Eh, Hola, mi nombre es Mariana García y en nombre de la Red Nacional de la ADA y el proyecto de acercamiento a la comunidad latina, estamos presentando nuevos videos para informar a nuestra comunidad hispana sobre sus derechos y la ley para personas con discapacidad. Esta presentación incluye el primer tema de nuestra serie, la discapacidad como concepto. Hablaremos un poco de la idea de la discapacidad y algunas de las barreras asociadas a la discapacidad en nuestra comunidad y presentaremos tres casos de estudio para ayudarnos a comprender estos conceptos a lo largo de esta serie de videos. Número 2. Aviso legal. El contenido de este video no representa necesariamente los puntos de vista de NIDLR o ACL y usted no debe asumir el respaldo del gobierno federal. Número 3. Los objetivos del video de hoy incluyen tres puntos principales. En primer lugar, revisaremos el concepto de discapacidad. En segundo lugar, hablaremos sobre el estigma asociado con la discapacidad en nuestra comunidad. Y finalmente, revisaremos los escenarios o los ejemplos de casos reales que nos acompañarán en la serie de estos videos. Número 4. Entonces, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es un término complejo que existe en múltiples formas. La discapacidad puede ser comprendida de varias maneras, como por ejemplo un diagnóstico médico, una práctica social o un término legal. Entonces, ¿qué significa esto? Desde un punto de vista médico, la discapacidad se centra en varios tipos de impedimentos físicos o limitaciones físicas y o mentales, afecciones o diferencias entre individuos. Desde el punto de vista social, la discapacidad se centra en las limitaciones que se presentan a la persona a partir de instituciones sociales. Esto quiere decir también interacciones sociales u otros factores sociales. Es decir, es la sociedad la que no permite que la persona participe porque tiene muchas barreras. Y finalmente, en la parte legal, la discapacidad se discute o se habla frente a las políticas y las leyes relacionadas a los beneficios, el acceso, el apoyo social. Entonces, vamos a revisar más a fondo la definición de la ADA en el video número 4. Pero por ahora vamos a hablar un poco más sobre los términos generales. También incluimos en este video eh, información adicional eh, y también con el material que ajustamos en la página web para este video, algunas definiciones de discapacidad en otras agencias federales y ejemplos para que ustedes tengan una mejor comprensión de estas diferencias y puedan entender más a fondo cada término. Número 5. Entonces, ¿por qué es difícil para nuestra comunidad hablar sobre la discapacidad? Para muchas personas en nuestra comunidad es difícil reconocer que existe una discapacidad en la familia. También es difícil entender cómo se entiende la discapacidad según la ley o las diferentes leyes. Una de las barreras significativas cuando abordamos el tema de la discapacidad son estas creencias negativas sobre la discapacidad, comúnmente conocidas como el estigma. En nuestra cultura, muchos factores dificultan esta conversación. Esto puede provenir de nuestras creencias culturales, perdón, asociadas con nuestra religión o con el concepto de que tener una discapacidad es vergonzoso, es el sinónimo de debilidad o que tener una discapacidad significa que una persona no tiene valor. Algunas frases comunes que escuchamos incluyen cosas como yo no soy eso, no queremos que nos asocien con eso, o tengo una condición médica, pero por supuesto yo no estoy discapacitado. Entonces, desafortunadamente, este estigma crea una barrera muy grande para nosotros como comunidad, nos impide hablar de discapacidad o incluso tratar de abrirle un espacio en nuestras vidas y en nuestras familias. También crea dificultades para acceder al apoyo y a la información necesaria para abordar estos síntomas de la discapacidad. Entonces es importante recordar que podemos adquirir una discapacidad en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, una vez más, es por eso que es muy importante hablar de discapacidad y eliminar este estigma asociado con ella. Entonces, parte de nuestro papel aquí, en este video y en esta serie de videos, es seguir aprendiendo sobre la discapacidad y abordarla de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados y apoyar a aquellos miembros de nuestra comunidad que aún tienen dificultades con el tema y podrían necesitar algún tipo de apoyo. Número 6. Entonces, ¿cómo ocurre la discapacidad o cómo vemos la discapacidad? Entonces, la discapacidad ocurre de muchas formas,
gravedades o requiere diferentes tipos de apoyo. Entonces, no todas las discapacidades son iguales y algunas pueden ser más obvias que otras. Entonces, en nuestra diapositiva vemos que hay dos tipos de discapacidad. Las discapacidades visibles suelen ser obvias. Estos pueden incluir personas que necesitan algún dispositivo de asistencia para la movilidad, como lo puede ser una silla de ruedas o un caminador, alguna persona con parálisis cerebral o una persona con síndrome de Down. Entonces, esto es más obvio. Pero las discapacidades invisibles suelen ser más complejas de hablar y comprender porque no son obvias. Entonces, las personas con discapacidades invisibles a menudo necesitan hablar de su condición y reconocerla para recibir apoyo. Algunos ejemplos de discapacidades invisibles son las condiciones de salud mental, la diabetes, las enfermedades crónicas, el autismo y discapacidades cognitivas, intelectuales o de aprendizaje. Y a pesar de que estas discapacidades no siempre son obvias, tienen una forma de limitar las actividades diarias. Para algunos de ustedes esto puede ser muy claro, pero lo que encontramos en nuestro estudio es que muchos latinos no asocian algunas condiciones de salud como la diabetes, el asma, la salud mental con la discapacidad. Pero, según la ADA, en los Estados Unidos están incluidas en la definición de discapacidad. Entonces, es muy importante crear conciencia para que más personas con estas condiciones de salud puedan abogar por sus derechos y acceder a apoyos a los cuales pueden clasificar. Entonces, por lo tanto, nos estamos tomando el tiempo para hablar de estas diferentes formas de discapacidad y permitir que nuestra comunidad reconozca que podrían calificar para recibir más apoyo bajo la ADA. Al igual que mencioné antes, pueden revisar nuestro material complementario con este video para entender mejor cómo algunas condiciones de salud son consideradas discapacidad bajo la ADA. Entonces, Oscar nos va a hablar en la siguiente diapositiva de cómo es este impacto negativo del estigma en nuestra comunidad. Gracias. Entonces, ¿cuál es el impacto negativo, como mencionó Mariana, del estigma en nuestra comunidad? El estigma sobre la discapacidad es muy común y tiene un impacto negativo para nosotros. Muchas personas dentro de la comunidad latina reportan que el estigma asociado a la discapacidad, especialmente si está relacionado con la salud mental, y las personas también reportan que tienen un poco de vergüenza perdón, o miedo debido a la discapacidad. Entonces, dejarlos a las personas saber un poco más que estas condiciones las pueden tener. El estigma puede dificultar la conversación sobre las discapacidades, así como crear una idea equivocada sobre las personas con discapacidades. En consecuencia, como mencionamos, muchas personas no consideran algunas condiciones de salud crónicas o de salud mental como una discapacidad, lo que no permite que las personas acepten y accedan a servicios útiles. Los estereotipos también contribuyen al estigma sobre la discapacidad. Nuestra cultura nos ha enseñado a menudo incorrectamente ciertas actitudes, sus posiciones y conclusiones sobre las personas con discapacidades, lo que conduce a prejuicios. Y, por ejemplo, uno de los estereotipos es ver las personas con discapacidad como víctimas. Sin embargo, las personas con discapacidad quieren ser tratados como todos los demás y ser apreciados por sus fortalezas. Otro ejemplo es que las personas dentro de la comunidad latina y la sociedad en general a menudo ven las condiciones de salud mental como un signo de debilidad. Personas con defectos de carácter, y esto implica que las personas que tienen discapacidad son las culpables de su condición de salud mental. La mejor manera de combatir estas tendencias es ver cada persona como un individuo. Número 8. Y seguimos con el impacto del lenguaje como una barrera. Entonces, además del estigma asociado con la discapacidad, el lenguaje puede tener un impacto significativo en las personas dentro de la comunidad, a veces impidiendo que las personas hablen o se asocien con la discapacidad. Hace años, parte del lenguaje ofensivo se normalizó en nuestra comunidad. Ahora, algunas de estas palabras se usan para describir a las personas con discapacidades. Sin embargo, estas palabras son anticuadas, y la mayoría de ellas
deshumanizan a nuestros miembros de la comunidad con discapacidades y por lo tanto es fundamental ser conscientes del lenguaje que estamos utilizando para referirnos a las personas con discapacidad y cambiar alguna de estas palabras. En el lado derecho de la diapositiva podemos ver algunos de los términos que ya no debemos decir y algunos que deben evitarse. Se deben evitar los términos despectivos y anticuados, que a menudo son términos de salud mental como esquizo, loco o psicópata. Estos no son apropiados y minimizan el impacto de las enfermedades mentales. Otros términos anticuados y dañinos incluyen lisiado, discapacitado o retrasado. Y por favor, elimina estos terminarios de su vocabulario. Consulte nuestras hojas informativas de la Red Nacional de la ADA para obtener más información sobre esto y ser un mejor miembro de la comunidad. Comenzando con el lenguaje que usamos para acercarnos a las personas con discapacidades. Número 9. ¿Por qué es importante hablar sobre la discapacidad? Hablar sobre la discapacidad puede ser difícil para nuestra comunidad y tiene sus desafíos. Por eso es tan importante hablar de ello. En primer lugar, uno puede hacer esto para obtener apoyo o ser apoyado por informalmente de familiares y amigos o servicios de apoyo informales de organizaciones o del lugar del trabajo. Otra razón puede ser promover la identidad de la propia discapacidad, incluida la construcción de una comunidad y una comprensión más amplia de la discapacidad. En el tercer lugar, alguien puede revelar una discapacidad para proteger sus derechos como persona con discapacidad. Del mismo modo, se puede hablar de discapacidad en lugar del trabajo para solicitar adaptaciones o modificaciones según el caso y la necesidad. Esto se discutirá un poco más en el video 4 con más detalle. Número 10. Entonces, algunas consideraciones para hablar con alguien sobre una discapacidad. Después de revisar algunas de las consecuencias negativas del estigma sobre las personas con discapacidades, algunas personas evitan socializar con personas con discapacidades porque no saben cómo acercarse a ellas sin decir algo inapropiado. Siempre es importante entender que las personas con discapacidades quieren que las personas las traten como individuos y como seres humanos. Recuerde de siempre enfatizar las habilidades y evitar el lenguaje despectivo. En general, es importante centrarse en la individualidad cuando se aborda la discapacidad. Tener un poco de paciencia en caso de duda, hacer preguntas y no asumir y tratar a todos y no asumir y igual tratar a todos con dignidad y respeto. Número 11. Y tenemos 3 casos que vamos a ver por toda esta serie de videos y a lo largo de esta serie de videos, estos casos que vamos a seguir son de la vida real y basados en preguntas que reciben los centros regionales. Entonces, estos casos van a ayudar a la audiencia a comprender los diferentes aspectos de las personas con discapacidades. Estos casos se abordan a través de los diferentes temas de la serie. Y tenemos aquí el primer caso de Marta. Entonces, Marta es una mujer de 30 años que llegó de El Salvador a los 15 años y no tiene documentación. Tiene diabetes tipo 2 y ansiedad. La diabetes, como mencionamos previamente, es una discapacidad invisible, así como la ansiedad, que también forma parte del espectro de las afecciones de salud mental. La diabetes sigue siendo una discapacidad, incluso si una persona está sana y la diabetes está bien controlada. Las personas con diabetes de todo tipo están protegidas como personas con discapacidades calificadas. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, la CDC, afirman que los latinos tienen más del 50% de probabilidades de desarrollar diabetes tipo número 2 a una edad más temprana y los hispanos también tienen una tasa más alta de insuficiencia renal y pérdida de la visión relacionada con la diabetes. Y esto, por supuesto, son cifras de la CDC. La ansiedad también es una discapacidad invisible y se considera una condición de salud mental que puede interferir con las actividades diarias y puede durar mucho tiempo.
Las investigaciones muestran que los problemas generales de la salud mental están aumentando para los latinos entre las edades de 12 a 49 años. En el 2018, 2 de cada 9 adultos hispanos tenían una enfermedad mental grave. Marta ha sido despedida varias veces porque tiene ataques de pánico y tiene un perro de servicio. Y este es un caso que vamos a seguir y ahorita vamos a seguir con un siguiente caso que Mariana nos va a explicar un poco más sobre Lucía. Número 13. Vamos a conocer entonces a Lucía. Ella es una mujer de 40 años cuya familia emigró de Perú a Estados Unidos hace 20 años. Recientemente, Lucía sufrió una lesión cerebral traumática después de tener un accidente automovilístico. Las lesiones cerebrales traumáticas, o TBI por sus siglas en inglés, tienen diferentes niveles y gravedad. Sin embargo, una lesión cerebral traumática puede causar síntomas residuales que pueden causar una discapacidad permanente. Como vemos, Lucía tiene una discapacidad invisible y puede incluir dificultades físicas, cognitivas o sensitivas o sensoriales. Acá entendemos un poco más los síntomas de Lucía y cómo ella tiene una discapacidad invisible. ¿Y cuál es la situación de Lucía? Lucía trabaja en una empresa mediana y tiene problemas para concentrarse en funciones laborales específicas. En su tiempo libre, le gusta ir a conciertos y eventos. Sin embargo, últimamente ha tenido problemas para encontrar lugares accesibles en los eventos. Entonces, Lucía nos acompañará en esta serie y hablaremos sobre su situación en diferentes videos. Por ahora, entendemos las discapacidades de Lucía y cómo limitan algunas de sus actividades en la vida diaria. Y ahora Oscar nos va a contar sobre el último caso de esta serie de videos. Número 14. Entonces, este último caso que utilizamos de llamadas que han recibido, vamos a ver a Lucas. Por último, Lucas es un joven adulto de 18 años que tiene autismo. Su familia emigró de México hace 10 años, son indocumentados, y el autismo es una discapacidad de neurodesarrollo y también es una discapacidad invisible. A Lucas no se le permite participar en las prácticas de fútbol en sus programas de parques públicos que están en sus vecindarios. Entonces, vamos a hablar un poco más cómo se relaciona a la DA y ahorita en un video que vamos a próximamente. Y ahorita Mariana nos va a hablar un poco más sobre cuál es el rol de las comunidades aquí. Número 15. Entonces, usted como en la audiencia, ¿cuál es su papel en la comunidad en relación a este tema del cual acabamos de hablar, que es la discapacidad, el estigma y el lenguaje? Entonces, un aspecto importante de esta serie de videos es ayudar a nuestra audiencia a comprender su rol en la comunidad en relación con las personas con discapacidad y cómo cada miembro de la comunidad puede tener un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidad, especialmente en lo que respecta a sus derechos. Entonces, como vemos en nuestra diapositiva, las personas pueden tener más de un rol en la comunidad. Esto significa que una persona puede tener diferentes derechos y responsabilidades legales. En esta serie de videos vamos a hablar de estos roles en cada video y cada tema y los invitamos a cada uno de ustedes a reflexionar sobre estos roles y cómo desde su rol pueden mejorar su contribución a nuestra comunidad latina con discapacidad. Entonces, frente a nuestro tema de este video, discapacidad, lenguaje y estigma, nuevamente la pregunta es ¿cuál es su rol en la comunidad? Entonces hacemos desde la Red Nacional de la ADA unas recomendaciones de lo que se puede mejorar en los miembros de la comunidad. Entonces, con base en la evidencia de la investigación y en los testimonios de las personas que participaron en nuestro estudio y de las personas de la comunidad, hay pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia en la comunidad. Por ejemplo, los empleadores pueden promover un entorno seguro para los empleados con discapacidades, especialmente discapacidades invisibles, educando al personal y a los compañeros de trabajo sobre los estereotipos que existen sobre la discapacidad y cambiando la narrativa a una un poco más inclusiva o incluyente. Para los miembros de la familia que nos están escuchando,
La discapacidad puede ser un tema difícil debido a los estereotipos y el estigma. Por tanto, reflexionar sobre ellos y tratar de comunicarse con otros miembros de la familia sobre el por qué eso tiene un impacto negativo en sus miembros con discapacidades. Incluso si tienen hijos sin discapacidades, es importante hablar con ellos sobre la discapacidad y enseñarles a cómo abogar también por los derechos de sus hermanos. Sobre todo porque cuando son más grandes, ellos van a tener que ser un poco más independientes y abogar por sus propios derechos. Frente a los proveedores de servicios y profesionales, también sabemos que existen muchos estereotipos y es importante hacer un cambio. Por lo tanto, aumentar la formación profesional en temas de concientización sobre la discapacidad, promover la inclusión a nivel local y de la comunidad para la que ellos trabajan, y esto puede marcar una gran diferencia. También recomendamos y que es importante actualizar los recursos y los documentos que ellos proveen en sus prácticas. Y por último, también invitamos a los miembros de la comunidad a promover la discapacidad de una manera positiva que se aleje de estos estereotipos. Esto puede comenzar por reflexionar, educarse a sí mismo sobre la discapacidad, el cómo la abordamos y hacer estos cambios positivos hacia la inclusión en sus comunidades y los grupos a los que sirvan. Entonces, en general, invitamos a todos los miembros de la comunidad a reflexionar sobre cómo ven la discapacidad, qué entienden por discapacidad y cómo se acercan a las personas con discapacidades y cómo pueden hacer un cambio positivo en sus comunidades y beneficiar a todas aquellas personas con discapacidad. Entonces, Oscar va a cerrar el video ofreciéndonos unos recursos y unos comentarios extra. Sí, entonces gracias por escucharnos hoy en día. Si tienen algún tipo de comentario, aquí tenemos, les estamos pidiendo que se tomen unos breves momentos para darnos su opinión sobre este video y su contenido. Sus comentarios nos van a ayudar un poco más a mejorar el contenido del video para que sea más útil para los miembros de la comunidad y igual nosotros podamos dar materiales para ustedes que sea más útil. Número 17. Estas son las referencias y otros recursos disponibles para este video. Aquí tenemos códigos de QR. Los pueden visitar, los llevan al enlace para los recursos. Número 18. Entonces, ¿qué va a seguir aparte de hoy? Entonces, vamos a continuar la serie de video, nuestra segunda parte, y aquí vamos a hablar un poco más sobre las barreras